Hola a todos y bienvenidos a otro programa del podcast. En esta ocasión toca hablar sobre creepypastas y para ello vamos a estar hablando sobre un creepypasta que me estuvieron recomendando desde hace unos meses, pero bueno, hasta ahorita lo traje, una disculpa, pero sí, ya está listo, por lo que les pido que tomen asiento con su botana favorita, apaguen las luces porque esta historia de terror va a empezar. Con ustedes, es un secreto. Sara llegó a casa después de un día como cualquier otro y tal y como esperaba, no había nadie en su hogar. Normalmente su abuela se encontraba esperándola con un plato de comida caliente y rebosante sobre la mesa, recibiéndola con una de sus candorosas sonrisas, pero tristemente eso ya no sería posible. Ahora todo lo que le esperaba eran las frías paredes de aquella casa solitaria y apartada de muchas cosas de la civilización. Su abuela, a pesar de tener 50 años, había muerto hacía un año y Sara se había visto obligada, junto con sus dos hermanos pequeños, a vivir con su tío y con su abuelo. Su madre la dejó abandonada con su abuela cuando ella tenía poco más de 6 años. Y tras no saber nada de su paradero durante más de 10 años, le llegaron noticias de que ella se encontraba tras las rejas por haber robado a una anciana y haberle arrebatado la vida. De su padre no sabía nada. Él simplemente se había esfumado. Suponía que tal vez también había partido de este mundo, pero no estaba segura a ciencia cierta, aunque sí había historias de que él ya no se encontraba en el plano de los vivos. Estaba triste por lo que había vivido por parte de su madre y avergonzada por ese pasado tan turbulento con su padre, pero intentaba mantenerse con buen humor, más que nada por sus hermanos. Y a pesar del bullying que sufría a veces en el colegio, pues parecía sentirse y estar feliz, aunque no sonreía casi nunca. Ella era una persona seria. De hecho, muchos la tachaban de fría, pero a la vez parecía mantener un humor un tanto negro, un humor que no sabía por qué, pero a veces le agradaba a algunas personas. No a muchas, pero a algunas. Más de una vez pensó que tal vez le hacían bullying por el asunto de su pasado. En otras ocasiones, puede que por su aspecto, ya que su pelo rubio estaba cortado en capas por los hombros. Pero pues la verdad es que no estaba muy bien hecho ese corte y a veces parecía un chico. También le faltaban un par de dientes en la parte de arriba, ya que los había perdido una vez que le pegaron unos chicos en el colegio. Y sí, tenía cicatrices. Su rostro juvenil había sido lastimado por 3 cicatrices, una en la barbilla, una en la frente y otra en la mejilla izquierda. A pesar de su aspecto, había algo que no les parecía tan malo a las personas y de vez en cuando algunos se acercaban a ella. Así fue como ella fue creciendo y con el pasar de los años se fue convirtiendo en una mujer hecha y derecha. Como les dije, ese día entró a su casa y con un hábil movimiento de sus llaves, simplemente las colocó en la cerradura, que ya estaba algo vieja, un poco oxidada y era difícil de abrir, y tiró con todas sus fuerzas para entrar a la casa vacía. De ahí no se detuvo, simplemente avanzó mientras iba dejando
las cosas de sus labores para ir al frigorífico. Necesitaba comer algo con urgencia. Cuando terminó de prepararse una merienda tranquila, simplemente se fue a su habitación a escribir en su diario. Y sí, puede que para algunos pueda sonar infantil esto, pero ella, pues sí, todavía conservaba un diario en el cual escribía todo lo que le preocupaba, tanto el tema de los compañeros que a veces se metían con ella, como su madre, con esas llamadas que a veces intentaba hacer desde la cárcel para justificar todos sus errores, todas esas cuestiones. Y pues bueno, ese día no iba a ser diferente. Empezó a escribir sobre lo que había vivido y la verdad es que ese día había sido hasta eso tranquilo. No había gran novedad que comentar. Ya había normalizado tanto la indiferencia hacia ella, los comentarios a veces dirigidos de mal modo, que ya no le importaba tanto. Se había convencido de tal forma que pues simplemente pues le daba igual, aunque había ciertas cosillas, ciertas palabras que sí, la verdad es que le daba arcadas recordarlas. Entonces simplemente escribió de eso, se dedicó a escribir porque pues había sido un día como otro. Y mientras su rostro se ensombrecía a causa de rememorar todo eso que había visto y vivido, pues simplemente empezó a dibujarse en sus labios una peculiar sonrisa, una sonrisa diferente, tal vez con una connotación un tanto macabra. Y pues lógicamente esto no era tan normal. De repente escuchó sonidos del otro lado de la puerta. Se olvidó momentáneamente de lo que estaba haciendo. Se limpió una pequeña lágrima que había caído de su mejilla. Guardó el diario debajo de su cama junto con una rosa ya seca que había cogido del funeral de su abuela y simplemente la acomodó entre las páginas. Cuando terminó aquella labor, se apresuró a ir al recibidor y vio que su tío estaba llegando a la vivienda con una mujer un tanto mayor. No tardó en preguntarle quién era ella, porque pues seamos honestos, que alguien lleve a un extraño a tu casa pues es bastante peculiar. Y ella la verdad es que no tenía una relación muy estrecha con su tío. Y por la apariencia de la señora, sinceramente no creía que ella fuera su novia. Entonces estaba justificado. El tío simplemente le dijo que era una nueva persona para hacer la limpieza, que iba a limpiar la casa de fondo a fondo, porque según su punto de vista estaba ya muy sucia y descuidada tras lo que había pasado con su madre. La limpiadora simplemente no esperó a que el tío terminara de hablar. Entró casi empujando a la pobre muchacha y se dirigió directamente al lavadero a coger las cosas de la limpieza para ponerse a hacer su labor. La muchacha terminó dándole la razón al tío y decidió que era el mejor momento de ir a recoger a sus hermanos. Ya era tiempo porque ellos de hecho ya salían del comedor de la escuela a eso de las 5 de la tarde. Entonces simplemente se olvidó momentáneamente del sitio y fue por ellos. Habrá tardado unos 20 minutos en regresar a la casa y cuando llegaron se dio cuenta de que no había nadie en la casa, o por lo menos en el salón, en el recibidor, no había nadie. Sus hermanos no se lo tomaron con problemas, simplemente se fueron a jugar
con sus juguetes como cualquier niño de esa edad lo haría. Pero a ella sí le resultó un tanto raro. ¿En dónde estaba la señora? Se deslizó hacia la cocina, cogió el cuchillo más grande que encontró y decidió escondérselo en el bolsillo de su sudadera. Se acercó poco a poco a las habitaciones y empezó a revisarlas una por una, ya cada vez más y más extrañada, mientras que algo empezaba a reptar en su mente. No fue hasta que llegó a su habitación que por fin se encontró con la mujer, y tal y como suponía, estaba ella junto con el tío. Y casualmente estaba su diario abierto con las páginas que había escrito hacía unos instantes. Ellos lo estaban leyendo, pero no lo leían de una forma tranquila. De hecho, los dos tenían los ojos desorbitados. Se veían perturbados, genuinamente perturbados, por lo que Sara simplemente soltó una carcajada y dejó notar su presencia mientras que se abalanzaba hacia los dos con el cuchillo en alto. El tío intentó justificarse por lo que había hecho, intentó devolver el diario de nuevo a su sitio. La limpiadora solo corrió, se dio la vuelta y huyó hacia otra habitación, dando por hecho que ese no era su asunto, que simplemente tenía que marcharse. Pero Sara no permitió que ninguno de los dos llegara tan lejos. Solo dijo: eso era un secreto. Y en un movimiento rápido clavó el cuchillo en el pecho del tío, desgarrando parte de su pulmón derecho. La limpiadora, por supuesto, temerosa al oír el grito del hombre, intentó alejarse más rápido, lo más rápido que pudiera. Sin embargo, sus pies, la verdad es que no le daban tan rápido porque, pues, como les habíamos comentado, ella ya tenía sus años. La mujer apenas estaba doblando la esquina para meterse en otra habitación cuando vio al hombre intentando arrastrarse por el suelo mientras se ahogaba y soltaba estertores por culpa de su propia sangre. La señora soltó un alarido, pero no pudo sacar más de su cuerpo. Con una velocidad impresionante y casi inhumana, Sara cortó distancias y posó el objeto metálico en su cuello. Apoyó el cuchillo y, agarrando uno de sus brazos por detrás, volvió a susurrar con una voz tranquila y a la vez perturbadora: les dije que era un secreto. Sin más, deslizó el cuchillo por el cuello de la limpiadora y la dejó caer al suelo, mientras ésta terminaba sus días en ese fatídico pasillo, igual que su tío. Días después, llegaron ciertas noticias por parte de los periódicos locales a un nuevo sitio, un nuevo lugar donde se estaba quedando Sara. En la nota decía: han sido encontrados 5 cadáveres en una casa a las afueras. Entre ellos, 2 pertenecían a menores de edad.
Los cuerpos fueron hallados en una habitación donde en la pared estaba escrito con la sangre de las víctimas: es un secreto. Mientras que los otros 3 cuerpos de adultos fueron hallados en el salón. Uno era de un hombre mayor y los otros 2 eran de un hombre y una mujer. Los menores habían muerto por una intoxicación de gas, mientras que el sujeto mayor había fallecido por un corte en la garganta. Se cree que el asesino está suelto todavía. Mientras Sara leía aquello en voz alta y con una sonrisa, se dedicó a ver qué otras chucherías podía ella comprar en el sitio. Por supuesto, se llevaría aquel periódico solo por el placer de leer qué era lo que había pasado en esa casa, aquello que había hecho. Cuando terminó de comprar sus cosas, se dirigió a esa especie de casa abandonada que había encontrado hacía no mucho tiempo en una de sus escapadas. Con diario en mano y con el cuchillo todavía entre sus ropas, se deslizó dentro del hogar y se sentó en el polvoriento suelo mientras que deslizaba el filo del cuchillo sobre su brazo, haciéndose corte tras corte, de los cuales brotaba hilos de sangre. Mientras lo hacía, Sara susurraba una y otra vez: nadie sabe nada, nadie sabe lo que pasó. Miraba el diario abierto por una de las primeras páginas del mismo y desde donde estaba leyó: no fue mi culpa, fue su culpa. En aquellas páginas ella relataba las violaciones que había sufrido por parte de su padre, porque sí, su padre sí se había puesto en contacto con ella, y contaba cómo por culpa de todo eso que había hecho, ella un día simplemente decidió eliminarlo. Y pues sí, decidió que nadie más sabría lo que había pasado en ese terrible día. A todos les hizo creer que el hombre simplemente había desaparecido, que tal vez había huido, o que sí, tal vez había perecido, pero de otras maneras. Sin embargo, en su diario estaba toda la verdad. Lástima que esos incautos decidieron leer lo que no les importaba. Mientras se seguía haciendo aquellos cortes en su brazo, decidió que nadie volvería a hacerla sufrir como la había hecho sufrir su padre. Cogió el cuchillo, cogió el diario y guardó ambos entre sus ropas. Después salió de aquella casa abandonada y se dirigió a su siguiente objetivo. Esos bullies que le habían hecho daño en la escuela. Esas personas que la menospreciaban cuando la veían por las calles. Era tiempo de eliminar a todos los que supieran su secreto o que lo sospecharan. Pero sin olvidar que no podía acabarlos hasta que ellos no mostraran que sabían su secreto. Bueno, para eso llevaba el diario. Los obligaría a leer y después acabaría con ellos. Y ahora que tú sabes su secreto, te advierto,
Si empiezas a oír rechinidos por detrás de tu puerta, no la abras, porque ahora Sara sabe que conoces su secreto.